Bueno, muy buenas tardes a todos, a quienes están presentes aquí en Tecomtel directamente y también a quienes están en las transmisiones por streaming. Vamos a continuar con las charlas del evento y tengo el honor de presentar la siguiente charla que está denominada Nuevos modelos de negocio digitales para medios tradicionales. Un tema muy interesante, cómo están mutando, ¿no es cierto?, los medios en Chile y el mundo. Y para eso tenemos a invitados aquí que van a conversar con nosotros. Los voy a presentar. Está con nosotros María Solbeldi de la empresa Digital ProServer. Un aplauso para ella, por favor. Está también Ignacio Carrasco, que es jefe de marketing y plataformas en el CNTV. Un aplauso también. Y está con nosotros también Rodrigo Ramírez, que es director ejecutivo de Arcatel, los canales regionales. Y quien va a comandar esta conversación, interesante conversación, no voy a ser yo, sino que va a ser Pablo Cristini, director ejecutivo de Nativo Digital, experto en todo el tema de sistemas digitales y redes. Así que un aplauso para todos, los dejo con ellos. Muchas gracias por estar acá y partimos. All right. Hola, buenas tardes. ¿Almorzaron? Qué bueno, qué envidia. Bueno, vamos a tener una charla bien interesante. Ya fueron presentados Marisol, Ignacio, Rodrigo. Vamos a conversar sobre plataformas, sobre medios digitales, sobre lo que significa la incorporación de la tecnología digital en los nuevos medios y cómo eso también nos puede apoyar en los procesos que la industria está viviendo, cómo eso puede mejorar los procesos en cuanto a eficiencias, cómo puede aportar en la mejora de la llegada de los contenidos a nuestras audiencias. Todo eso vamos a estar conversando de ahora en adelante. Por lo tanto, la primera pregunta y para abrir los fuegos es para Marisol, para entender un poquitito cuál es el ecosistema hoy, cuáles son los principales desafíos que estamos enfrentando en materia de plataformas digitales, en materia de la incorporación de la digitalización en los nuevos medios o los medios tradicionales. Ahí, ¿no? Perfecto. Bueno, a ver, yo considero que en nuestra experiencia de DPS, trabajando ya hace más de 20 años con medios de comunicación, nos encontramos hoy con, a grandes rasgos, 2 o 3 desafíos que me parecen muy importantes remarcar. Bueno, por un lado, el avance de la inteligencia artificial en los procesos, en la generación de contenido, que creo que apenas podemos como vislumbrar cuáles van a ser las consecuencias o a qué nos estamos enfrentando. Y por otro lado, algo que sí se ve que ya es un hecho, que es el consumo multiplataforma, el cambio en la forma de consumo que tiene hoy en día la audiencia. Hoy ya no consumimos a través de un único dispositivo, hoy estamos conectados tal vez a 1, 2, 3 dispositivos por hogar para consumir el mismo o diferente tipo de contenido. Eso abre un montón de preguntas. Por empezar, el contenido en sí, cómo adaptamos ese contenido, cómo llegamos específicamente a esa audiencia, dispositivo a dispositivo. Y uno de los desafíos tal vez más grandes que estamos enfrentando hoy en día es cómo medimos ese comportamiento. Sabemos que sin métricas, sin medición, sin datos es muy difícil para los medios tomar decisiones. Cómo tomamos decisiones, cómo nos enfrentamos a este ecosistema con una diversidad tan grande de plataformas que miden con diferentes indicadores y que, bueno, se está haciendo muy complicado eso. Y si bien hay un montón de modelos de negocio que podemos charlar después, que, digamos, de cómo están evolucionando los modelos de monetización en el mercado, etcétera, y el mercado publicitario se está tirando para la inversión en Connected TV, en digital. Obviamente se prevé que para el 2025 el 30% del mercado publicitario sea para digital, esté volcado en digital. Aún así, todavía hay una desconfianza por justamente no poder medir algo cross, no poder medir este consumo cross. Creo que esas son como los 2 highlights más grandes que puedo aportar a tu pregunta. Genial. Igual me escucharon. Bueno,
creo que es convergente un poco eso y es interesante lo que pasa en la medida en que empiezan a aparecer estas plataformas y efectivamente el cómo saber efectivamente cuál es el impacto que están provocando nuestros contenidos en las audiencias, creo que es súper relevante. En ese sentido, ¿cómo lo está haciendo el CNTV? ¿Cuál es el desafío que ha visto el CNTV en la medida en que han ido surgiendo estos nuevos espacios? ¿Cómo cubrirlos? ¿Cómo generar oferta? Y cómo medir efectivamente que estás llegando a esa audiencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Mira, quería partir primero con algunos datos que son de la encuesta nacional de televisión que hace el CNTV, que precisamente apuntan a que cuando se realizó esta medición y en el estudio del 2021, que hay un 70% de los hogares encuestados que confiesa tener un Smart TV en su casa. Ese es el dato. Mientras ocurre la implementación de televisión digital y otro tipo de medios, el Smart TV va ganando terreno. Hay una discusión, una lucha tecnológica todavía ahí por ver qué plataformas es la que se va a instalar y también múltiples dispositivos en los que esto está operando. Por tanto, no hay un claro ganador hoy día de esta pelea de cómo se transmite el contenido en línea. Tenemos un problema tanto de resolución literal, de cuál es el formato correcto en el que estamos produciendo el contenido, también de la duración, dependiendo de la plataforma, y luego los contenidos anexos. Entonces, por ejemplo, se nos vuelve más difícil todavía medir el éxito de contenidos. Cuando pensamos en particular, voy a usar el ejemplo de una plataforma que tenemos en el Consejo, que es CNTV Infantil, donde precisamente una de las dificultades que tenemos es cómo medimos si el capítulo, el programa, la serie ha tenido un buen rendimiento, porque el rendimiento que obtenemos a través de televisión abierta, de televisión regional, de televisión comunitaria es muy distinto al consumo que tenemos a través de, por ejemplo, YouTube, y es muy distinto al consumo que obtenemos en redes sociales. Sabemos que tenemos tres audiencias completamente distintas y quizás el desafío ahí está en cómo producimos contenido para esas distintas audiencias en el formato que corresponde, pero esto también plantea un desafío desde el punto de vista de la producción audiovisual, porque quiere decir entonces que cada vez que hacemos un contenido tenemos que estar pensando en cómo va a operar en estas 3, 4, 5 plataformas, y además hay que ser extremadamente flexibles, y creo que ahí es donde la inteligencia artificial va a jugar un rol súper importante en esta capacidad que tenemos o no de convertir el material de un formato a otro, de reencuadrarlo automáticamente, de volver por ejemplo, incluso hay algunas industrias hoy día que están pensando en hacer edición automática precisamente para alcanzar los tiempos correctos, y ahí también tenemos que entonces nosotros de alguna manera equilibrar la capacidad que tenemos de generar contenido con la capacidad que tenemos hoy día de transmitir y publicar ese contenido. En algún momento era más o menos razonable que se separaba, ¿verdad?, la producción de la emisión y la difusión. Podían ser tres cosas distintas, pero hoy día la verdad es que estamos en un escenario donde la producción es difusión y es plataforma. No, es muy difícil pensar hoy día un producto audiovisual desde cualquier lugar que no tenga en consideración el dónde va a ser transmitido y luego cómo va a ser medido y por quién. Entonces, creo que hay un desafío ahí que no está muy resuelto aún. Interesante, porque la verdad es que efectivamente en la medida en que van surgiendo las tecnologías también van surgiendo nuevas dificultades y nuevos desafíos que ir enfrentando. Rodrigo, ¿cómo tuvieron que enfrentar el proceso primero de digitalización y luego de este impacto de las nuevas plataformas y los streamers en los canales regionales? ¿Cómo han tenido que ir apoyando ese proceso en esta red que han construido ustedes? Buenas tardes, un placer. Gracias por participar junto con nosotros. También a quienes nos ven, voy a mandar un especial saludo a mis amigos de la Universidad de Talca, del canal de televisión, a César, que me dijo que va a estar junto con todo el equipo viendo la transmisión. Nosotros en la Universidad de Talca hicimos el primer canal digital en Chile. Eso fue antes que hubiese ley. Hoy día es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, y la autoridad suele celebrar el Día de las Telecomunicaciones con el mundo de las telecomunicaciones del dato, ¿no?, de los proveedores de infraestructura y de los proveedores de servicios. La radiodifusión sonora y televisiva ha quedado al margen del escenario de cómo se construye una sociedad digital, del punto de vista de la norma o del punto de vista del impulso. Cuando uno ve la televisión regional autonómica en la mayoría de los países de Europa, uno se sorprende, pero la mayoría tiene un apoyo, un subsidio del Estado que sobrepasa mucho más allá del 50 o 60% de todos los ingresos mensuales que tienen los medios de comunicación. Por tanto, yo creo que el diagnóstico, en términos de lo que es los medios de comunicación, sobre todo la televisión, es más que sabido, no vamos a descubrir nada. Hoy día se cierran más canales de televisión que se abren, como broadcasting, ¿no?, como radiodifusión
que usa este bien nacional de uso espectro, ¿cierto? Que nos pertenece a todos, pero junto con la radio y la televisión son los únicos que pagan por ese uso, tanto análogo como digital, y es el único que provee un servicio gratuito a la comunidad. Entonces yo creo que está mal pensado el mundo de la televisión desde el punto de vista del escenario convergente. Porque si bien nosotros cuando hicimos la ley de televisión digital, tardamos 4 años en hacer el reglamento. 4 años se pasaron por encima y ya, nosotros, no sé si se acordarán, nosotros hicimos ese loguito TVD en cada televisor. Y hoy día prácticamente con los datos que se decían del SNTV, hoy día la mayoría tiene un Smart TV, o pensamos que la gran mayoría lo tiene. Entonces estamos viviendo un momento clave para la industria, no solamente desde el punto de vista, ¿cierto?, de la convergencia en la sala de edición, de producción y de emisión, y tampoco en la escena de transmisión, sino que estamos en un momento en donde la televisión regional, si no es pensada desde el punto de vista del desarrollo territorial, más allá de la propia pantalla como proceso de exhibición, sino como parte del desarrollo de los territorios, está condenada a morir. Porque esto no tiene que ver necesariamente con poner un transmisor, y ese transmisor tiene un costo, tanto del excitador, el propio transmisor, los costos de energía, que para una televisión comunitaria hoy día pagar un palo, 1 millón de pesos, por la cuenta de luz, yo creo que muy pocos canales de televisión lo pueden hacer de manera local. Por tanto, yo creo que ahí hay un descuido por parte de la autoridad o del gobierno de entender el valor de la televisión. La mayoría de nuestros canales de televisión hacen, sin duda, la convergencia a la chilena, ¿no?, que es un sistema de convergencia donde pueden sacar la transmisión por su Facebook y generar un tipo de audiencia, pero ni siquiera a través del Consejo Nacional de Televisión pueden acceder a contenidos para poder llenar sus parrillas de televisión 24/7. Entonces, estamos en un escenario complejo. Los canales de televisión hoy día, en Chile existen 70 concesiones de televisión regionales. De esas 70, actualmente hay 35, 36 canales de televisión teóricamente regionales, pero que no lo son fundamentalmente locales, porque están dentro de una comuna o están dentro de una provincia, en fin. Entonces yo creo que hay un desapego, una disolución, y yo creo que hay mucho diagnóstico, y yo creo que hay muy pocas instituciones que están pensando la televisión en este ambiente de multipantalla. Porque los modelos de negocio pasan necesariamente por la sobrevivencia, ¿cierto?, que van a tener los canales, no solamente para poder generar audiencia, sino que la novedad, la innovación, la creatividad, la economía naranja, la economía creativa. Y yo creo que ahí hay una brecha estructural que están haciendo tambalear a los canales regionales. Creo que el punto, de alguna manera los tres lo han planteado, pero quiero que ahondemos un poco más en lo que significa los modelos de sostenibilidad y los modelos de negocio que abren y cierran estos nuevos espacios. Por un lado, creo que uno de los grandes temas que tenemos que hacernos cargo tiene que ver con cómo desde las autoridades del Estado, desde la política pública, podemos apoyar esta competencia con estas múltiples plataformas que hoy estamos enfrentando, que hoy tenemos en el mercado, pero también cómo adaptamos eso a los nuevos modelos de negocio. Y ahí te quería preguntar, y solo un poco, ¿cómo ves tú estos nuevos modelos de negocio? ¿Cómo ves la movilización de esta torta publicitaria que hasta ahora ha sido históricamente la gran fuente de financiamiento? Hace un tiempo, me acuerdo, había un cartel gigante en Madrid que Antena 3 TV decía Netflix, bienvenido a hacer televisión, porque iban a empezar a cobrar por avisaje. Entonces, hay una disyuntiva hoy respecto de cómo vamos a financiar los próximos proyectos en materia de multiplataforma. Bueno, buenísimo, súper interesante lo que mencionás. Modelos de monetización, sobre todo, a ver, hablaron de Smart TV, de OTTs, de contenido televisivo. Me gustaría empezar por qué hoy el boom está en los Smart TV, en Connected TV, en ese tipo de formatos, ¿no? Hay una realidad que es que estamos más conectados, la penetración de banda ancha y conectividad tanto en ciudades como en regiones hace que podamos acceder a estos formatos que son más atractivos, que son más impactantes respecto a otros formatos televisivos. La oferta, la cantidad de plataformas de streaming y OTT que hay hoy
y el aumento también en el parque de dispositivos smart. Esto hace que justamente, como dije al principio, la migración de la inversión publicitaria se esté dando para lo que es Connected TV y streaming. Pero ¿cuáles son los formatos que conocemos hoy, ¿no? YouTube, Netflix, OTTs, son sistemas por publicidad para ver videos gratuitos, son sistemas de suscripción como lo es Netflix, como lo son las OTTs, o el pay-per-view. Esos son como a grandes rasgos los 3 o 4 modelos que existen hoy. ¿Qué está pasando con estos modelos de monetización? Yo creo que evolucionaron hacia una migración. Tenemos el caso incluso del mismo YouTube. YouTube, que empezó siendo Advertising VOD, que era ver publicidad para acceder a los videos de manera gratuita, aparece con YouTube Premium, que ya incorpora un modelo de suscripción. Ya no es únicamente Advertising VOD, sino también suscripción. Y ahora tenemos YouTube Movies, donde también en una misma plataforma, ya se integraron 3 modelos de monetización distinta. Eso con respecto a YouTube. Con las OTT pasa lo mismo. Disney tiene pay-per-view, que es un modelo por transacción. Star Plus incorpora lo que son señales en vivo. Y como última tendencia, digamos, lo que está llegando a la región, que viene de Estados Unidos, son los fast channel. La facilidad de tener un canal de televisión digital lineal con contenido prefabricado y monetización digital. Primero, que se acortan muchísimo los costos y los tiempos, un poco también lo que hablábamos de la producción de contenido muchísimo más rápida. Y este modelo incorpora señales en vivo, viene a reinventar lo que es la televisión lineal para llegar a audiencias digitales, porque también, como estaba mencionando recién, el consumo de televisión tradicional en público joven está disminuyendo, está cayendo mucho. Este modelo de señal de streaming lineal low cost, digamos, pero low cost en cuanto a la generación, con producciones de contenido que nada tienen que envidiarle a grandes productoras, bueno, está cooptando el mercado y estamos yendo un poco hacia ese tipo de modelos. Incluso, lo interesante hoy en día, hasta los mismos cableoperadores están empezando a integrar señales digitales, señales hechas y fabricadas 100% digital. Desde DPS apostamos a este modelo, estamos trayéndolo a Argentina, a Chile, con una plataforma que genera este tipo de señales, y es muy interesante lo que está pasando respecto a la comercialización de esas señales y a la monetización de esas señales. Interesante, porque eso abre una puerta, siguiendo un poco lo que conversábamos con Rodrigo, que tiene que ver con cuánto de... Hola, hola. No se prende la lucecita. Bueno, eso. Entendiendo que hay todos estos nuevos modelos de monetización, ¿cuáles son las oportunidades que ustedes ven desde los canales regionales para los planes de sostenibilidad, entendiendo que gran parte del modelo de sostenibilidad que hasta ahora han tenido tiene que ser nutrido por o aportes estatales en diferentes modalidades de subvención y algún que otro aporte publicitario? Más o menos, ¿cuál es hoy la torta y cuál es la apuesta que están haciendo en esta búsqueda de recursos para poder mantener financiamiento en estos espacios? Yo creo que estamos en esta desigualdad estructural y hay que salir a competir en esta desigualdad. Hoy día en Chile hay 2 millones de conexiones 5G, usuarios únicos 5G, 2.069.000. Lo mismo que demoró 4G en 4 años, lo tiene 5G hoy día en Chile, 2 millones de usuarios. El 85% del tráfico de Internet en Chile es dato. ¿Qué tipo de dato? Video. ¿Qué tipo de video? YouTube. Y cada vez más OTT, los que más ocupan la red. En ese escenario, los contenidos de proximidad, obviamente, deben tener un valor para quien va a generar la capacidad de mantener, ¿cierto?, tu audiencia. Y ese contenido hoy día no es fácil de la producción, en la calidad o la sostenibilidad o la forma de que tú vas a generar cierta adhesión con ese contenido. Por lo tanto, estamos en el mismo dilema. Hay un dilema tradicional de financiamiento de los canales de televisión,
en donde tú tienes que gastar mucho CAPEX, es decir, mucha inversión en infraestructura. Si conseguimos el broadcasting tradicional, aquí está don José Galvez, uno de los más antiguos, no por viejo amigo, sino que más de los que saben hacer televisión de Valle TV, de los Andes, y el costo del CAPEX, de la operación, es muy alto. ¿Cierto? Es distinto hacer, ¿cierto?, un canal de televisión por YouTube, ¿cierto?, y la infraestructura que tú necesitas por eso. Nosotros cuando diseñamos un canal de televisión broadcasting hace 10 años costaba más de $1 millón. Ese era como el desde el sistema de transmisión, producción, transmisión. Hoy día, claro, hoy día es mucho más fácil, pero como les decía anteriormente, tenemos un esquema regulatorio, ¿no?, en donde las exigencias, ¿cierto?, para un broadcasting son 7 veces más o 8 veces más, son irreproducibles. Por eso, canales de televisión en regiones es muy difícil que tengan salas de prensa, ponte tú. Y además con la automatización, y además ahora con software de inteligencia artificial, ni siquiera vas a necesitar periodistas en el canal de televisión de Pucón o el de Chiloé. En fin, o sea, estamos en una permanente ebullición. Entonces, hoy día los modelos de negocio, hay que buscar el financiamiento para mantener el desde, que es el CAPEX de la operación, y luego del de la operación. Y esa operación significa también exponencialmente mucho más costo. Entonces, la mayoría de los canales de televisión han tratado de generar estos espacios de convergencia en donde han podido transitar de un modelo híbrido en donde la televisión análoga tradicional o digital tradicional por abierto convive, ¿cierto?, con las plataformas a través de un contenido que ha ido transitoriamente, lentamente, diferenciándose por pantalla. Hay canales nuestros, ¿cierto?, que tienen su propio canal de televisión, su propia producción o su propia distribución de contenido a través de Facebook, y hay un empalme con publicidadores, con auspiciadores, ¿cierto?, que les interesa a ese público. Hay otros, la mayoría de nuestros socios además tienen radio. Por lo tanto, ahí hay un ciclo interior de la convergencia que fundamentalmente, más que la producción de contenido en sí, está muy sujeto al movimiento del mercado. O sea, la cuenta hace poquito, hoy día hay más radios que hace 10 años, radio, y la torta publicitaria en radio es la menor históricamente. Entonces tú tienes muchas más radios. De hecho, se anunció aquí mismo en este evento que se liberaron 2 bandas. O sea, la banda china se liberó, ¿cierto?, que va a permitir nuevas 1000 radios más. Entonces, claro, la pregunta que uno hace, la radio y la televisión siguen siendo, más allá de la propiedad, el servicio público tradicional, no el del propiedad del medio. Hay mucho más. Y la publicidad, tal como la entendemos hasta ahora, cada vez es menos. Sí, interesante eso porque efectivamente ayer conversábamos justamente con el subsecretario de Telecomunicaciones esto de la ampliación a más radio y una de las primeras preguntas que salió es, bueno, pero ¿dónde vamos a meterle más plata a la torta? Pues, hay que ponerle más crema a la torta. Y en ese sentido, CNTV también hizo una apuesta interesante, Ignacio, entendiendo que no tienen la lógica de ser un canal en sí mismo y eso tiene su particularidad, pero apostaron por abrir espacios en estas nuevas plataformas. Si nos puedes contar un poquitito la experiencia ahí de CNTV Play y estos nuevos apuestas en esta materia. Sí, bueno, me gustaría decir 2 cosas. La primera es que claro, que distinto es porque en el fondo en mi trabajo tengo la fortuna de que lo que hacemos no tiene que ser financiado por publicidad, porque lo tenemos que financiar de otra forma a través del Estado, por supuesto. Y eso nos permite explorar otras cosas. Nuestros contenidos tienen la ventaja de que son gratuitos y no tienen publicidad. Pero sabemos que eso es una cosa muy poco común y que obviamente no opera dentro de la industria. Entonces tenemos esa ventaja, mientras tanto, de que podemos publicar el contenido a costo del Estado, ¿verdad? Y eso nos permite entregar una experiencia de usuario que está pensada exclusivamente en el usuario. Por tanto, no tenemos que operar en esta lógica de la publicidad ni de cómo se financia, salvo obviamente lo regular del Estado, ¿verdad? En ese sentido, tenemos 2 proyectos, está CNTV Play y también CNTV Infantil. CNTV Infantil tiene más tiempo, es una plataforma que hemos construido, hoy día es un programa que antes se llamaba Nova Sur, que hoy día tiene algo así como 23 años y que hoy día ya está consolidado en aplicaciones y un ecosistema de aplicaciones que ofrecemos gratuitamente en todo Chile, dentro del territorio nacional, por supuesto, porque tiene esa limitación. Y también me cuelgo un poco, compañero acá, que tiene que ver con, también entregamos contenido de forma gratuita a varias señales de televisión regional, de cable, comunitarias.
si bien no es parte de mi labor, sí puedo confirmar que hay un compromiso del Consejo de Televisión con precisamente los canales comunitarios y los canales locales. Hay varias líneas de trabajo que se están ejecutando en este momento. Esperemos que tengan luego bastante éxito y obviamente siempre es más lo que esperaríamos poder hacer. Siempre yo creo que hay una intención ahí también de, en cierto sentido, contar con una buena comunicación y que la industria de la televisión funcione de buena manera. Implica también la participación de los canales regionales, locales y comunitarios. Entonces hay un compromiso ahí del Consejo, pero por supuesto eso ya excede un poco mis competencias hoy día. Pero sí confirmar que existen estas dos plataformas que estamos entregando y los canales regionales y locales que quieran hacer uso de ese contenido pueden solicitarlo y pueden acceder a él de forma totalmente gratuita, y eso es una forma que tiene el Consejo hoy día de apoyar la programación de los canales locales y regionales. Siempre es poco, siempre falta, pero sabemos que hay muchos canales, de hecho, que participan en Alcatel, que hoy día reciben esa programación infantil del Consejo Nacional de Televisión y que es parte importante de sus parrillas y que lo transmiten 2-4 horas al día incluso en algunos casos, y también estamos siempre buscando nuevos modelos de cómo entregarles más y mejor contenido. Pero efectivamente hay una dificultad ahí y evidentemente es una dificultad que está enfrentando, yo diría, hoy día el mundo respecto de cómo estos cambios tecnológicos, porque la televisión siempre fue o siempre ha sido, ¿verdad?, un espacio de innovación, es una tecnología y está en constante cambio, y seguro este cambio que estamos enfrentando hoy día claramente no es el primero y tampoco va a ser el último. Sin duda esta industria va a seguir moviéndose. Ya sabemos que, por ejemplo, estaba leyendo un dato ahora que EMI Research decía que para marzo del 2021 algo así como el 87% de los usuarios adultos de América Latina, porque esto no es un fenómeno solo local y nacional, es un fenómeno latinoamericano, 87% tuvo acceso a través de algún tipo de video on demand por suscripción. Estamos hablando de casi el 90% en 2021. Por tanto, este es un fenómeno que no solo es chileno, que no es solo de los canales locales, sino que más bien es un fenómeno global. Obviamente cada país tiene su propia legislación en cómo regula los servicios de radiodifusión, pero al menos desde la oportunidad que hemos tenido nosotros de desarrollar estas aplicaciones, efectivamente hemos podido preocuparnos esencialmente de la experiencia de usuario y la usabilidad, ya que no tenemos esta pata forzada, ¿verdad?, de tener que financiarlo, y creo que ese es un modelo que también es válido y es necesario, el que existan algunas iniciativas que no tengan un criterio financiero de por medio y que puedan efectivamente entregar contenido de calidad en lugares y en espacios donde hoy día no serían posibles de otra forma. Por ejemplo, crear en general animación educativa para niños, que es lo que hace CNTV Infantil, es algo que es muy difícil hacer sin financiamiento público. Esa es la razón por la que está el alero del Consejo de Televisión hoy día. Y de esa manera también vamos ¿verdad?, dándole valor a los contenidos que vamos produciendo, porque significa que esos contenidos no mueren en la pantalla, sino que siguen existiendo, y sabemos que series que hicimos hace 5 o 6 años atrás todavía la están usando efectivamente los profesores a través de la aplicación de Smart TV, a través de la aplicación de smartphone, y esa es una forma que nosotros tenemos de revalorizar lo que estamos haciendo, en el sentido de que mientras más tiempo lo usen, tanto los profesores, las educadoras en los colegios y también las personas que no están, que los padres y madres, ¿verdad?, les vamos dando valor a esto, y con eso se va haciendo más eficiente también el gasto del Estado. Interesante. ¿Tienen cifras de usabilidad de la CNTV Play? Más o menos. Mira, de los datos que más tenemos hoy día, porque CNTV Play lleva menos tiempo, es de CNTV Infantil, que hoy día está alcanzando unos 550, tiene un poquito menos de 600.000 suscriptores en YouTube, y nuestro video más visto del último tiempo son videos educativos, que son videos como de Camaleón y las naturales ciencias, que son para estudiar ese tipo de contenido, que están sumando 30, 40 millones de reproducciones cada uno, que sabemos que los están utilizando en la sala de clases, sabemos que han sido un aporte y que lo están descargando y compartiendo. Ajá. Voy a volver a ti, Sol. Hay un tema, y es probablemente uno de los grandes paradigmas que hoy día estamos enfrentando, que tiene que ver con que efectivamente el CAPEX de entrada a un broadcast es muchísimo más alto. El CAPEX de operación también es muchísimo más alto, está mucho más regulado. O sea, hoy día en la práctica, tirarse un piquero a crear un nuevo canal es algo valiente, por decirlo poco, ¿cierto? Pero en la práctica están surgiendo nuevos espacios y están surgiendo nuevos streamers, y bueno, nosotros trabajamos harto con jóvenes y vemos cómo están en Twitch, y la monetización de Twitch es gigantesca, paga muchísimo mejor que YouTube. ¿Cuáles son las oportunidades que ves tú ahí, Isol, para poder
dar solución a esta gran diferencia de cuando queremos ser broadcast y estar regulados y ser parte de este servicio público, como decía Rodrigo, que es parte del espectro electromagnético, por llegar a todos, esa gran promesa versus el costo que tiene ese desafío. Bueno, ahí entra la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología puede aportar al medio para reducir costos. En definitiva, hoy, bueno, hablamos de universos distintos, ¿no? Porque los Instagramers o los generadores de contenido contra los broadcasters, los medios de comunicación, parten en desventaja por lo que decía nuestro compañero. La regulación, una regulación analógica en un ecosistema digital. Entonces, pareciera que los medios tienen todas las de perder en ese universo. Los proveedores tecnológicos tenemos un gran desafío respecto a esto. Justamente es entregar soluciones, no plataformas, no un software, no un player, sino una solución integral que realmente apoye al medio para reducir costos y ayudarlos a agregar valor a ese contenido. Es decir, nosotros desde nuestra experiencia poder aportar a estas son las plataformas de difusión, estos son los modelos de negocio, incluso porque cada vez nos exigen más que nos involucremos en los modelos de monetización digitales y apoyar desde ahí. No solo a reducir costos, porque lo que les contaba recién de los Fast Channel realmente es una operación muy barata, es una operación que aporta más el contenido, y acá es donde está lo importante, ¿no? Cuando el medio o la productora o quien se acerque tiene una producción de contenido que es muy buena, muy llamativa, que acerca, que gusta, que se acerca a la audiencia, y tiene que, para poder difundir eso, contar con una inversión y una plataforma súper costosa, cuando desde lo digital les podemos proveer una solución que es un encoder que, no sé, con cámaras web, incluso cámaras IP, cámaras web, un estudio, eso se convierte en una señal que incluso es atractiva y comercializable y la quieren traer los cableoperadores, te la quieren comprar los cableoperadores. Entonces, es un desafío que nosotros como proveedores tenemos que entender y ayudar a los medios de comunicación también a desmitificar algo que para mí es súper importante. La tecnología no es solamente para los big players. La tecnología no debe ser una barrera, sino que, al contrario, la tecnología es accesible para todos y tenemos que, como proveedores, encontrarle soluciones adaptables a cada uno de los modelos, a cada uno de los medios, que de por sí son diferentes entre sí, que pareciera que por ahí la misma solución les sirve a todos, cuando la verdad es que no es así. Es nuestro trabajo encontrar la manera de, según el contenido, según el alcance y según el medio, poder brindarle una solución tecnológica que lo permita ponerse en escena y competir con el resto del ecosistema digital y de medios de comunicación. Genial. Creo que ahí hay algo interesante que tiene que ver con cómo el modelo de sostenibilidad también puede afectar el desarrollo de los contenidos. Y quiero ir después con el CNTV, pero quiero saber, Rodrigo, ¿cómo han tomado ustedes lo que permite la incorporación tecnológica respecto de la modificación de la oferta de contenido? Tú decías, los canales regionales normalmente tienen una oferta de contenido más cercana, más pertinente territorialmente. ¿Cómo se ha visto favorecida o quizás empobrecido también esta modificación tecnológica, o sea, esta incorporación tecnológica frente a los contenidos? La mayoría de los canales de televisión por aire, digital, terrestre, en Chile tienen esa particularidad. Van generando los contenidos de proximidad, es donde pasa el alcalde, donde pasa la junta de vecinos, donde pasa el parlamentario cuando le toca semana distrital, cuando hay un hoyo en la calle, cuando hay un conflicto, ahí está la televisión. Similar a lo que puede ocurrir, ¿cierto?, con la radiodifusión sonora o la radio. Y es un ambiente de proximidad porque se dice, ¿cierto?, es donde el medio, ¿cierto?, es el puente, ¿cierto?, entre que la gente pueda generar las relaciones sociales y humanas necesarias para la comunidad. Y ahí está el servicio público, ¿no?, de los medios de comunicación. Pero la radio televisada tiene eso, tiene esa particularidad y tiene ese punto de inicio y ese punto de término, ¿no? Que para la pandemia lo vimos, ¿no? La mayoría del streaming era radio televisada, ¿cierto? Hacer como está la radio y transmitirse por webcam. Pero la televisión es mucho más que eso. Y ahí está la paradoja que yo les mencionaba en un principio. Chile
el 38% de todos los servicios no tradicionales de exportación son servicios digitales. 38%. Lejos, lo que más se exporta en Chile son servicios digitales. La e-banking, los servicios de banco a distancia, del banco online, la mayoría de los desarrollos que hay en América Latina y Estados Unidos son chilenos. Y así si uno va por industria, los software de industria logística, los mismos software que tienen que ver con los propios... la propia compresión de la imagen por streaming. O sea, Made in Chile, la mayoría de los servicios digitales. Entonces, hay un desafío nuestro de incorporarnos también a ese ecosistema. Pero la visión de la televisión sigue siendo esa visión en donde, desafortunadamente, si no hay un impulso como política pública, porque es cierto lo del Consejo Nacional de Televisión. Antes, de hecho, nosotros teníamos que ir a buscar un disco duro, ¿cierto, José? Para que nos pasaran los contenidos para poderlo transmitir en... pero no hay ningún polo creativo fuera de Santiago. O sea, si la televisión tiene que ser parte de algo, ¿no? Aquí no estamos hablando que, claro, puede haber un broadcaster en Chiloé. El Moncho está en Quellón transmitiendo y va a transmitir y va a comunicar cuando se despacha la lancha hacia Quellón. Y cumple su función, ¿cierto? Y va a avisar, ¿cierto? Si viene con retraso o no, ¿cierto? La lancha desde de la Guaiteca hacia Quellón. Pero si no hay un polo creativo, si no hay un desarrollo regional en materia de contenido, claro, la televisión hace muy poco, puede hacer muy poco, ¿no? Hubo un intento en Chile, y yo creo que es la mejor experiencia que yo he visto, por lo menos, que fue el polo creativo en Temuco, donde hubo una industria del software. Y ahí salieron todo esto, la mayoría de estos desarrollos fue ahí, hubo una opción. Y hubo un sistema que se generó, pero la televisión también tiene que ser parte de un desarrollo descentralizado, que decía anteriormente, donde haya una producción de contenido local, porque la mayoría de las productoras, o la mayoría de las grandes producciones es más de ahí en Santiago. Es muy difícil tener una productora en regiones y donde fomente, ¿cierto?, que haya un ecosistema mucho más vibrante. Pero esa es la paradoja. Estamos bien desarrollados en la industria digital en otros aspectos. Entonces, también el desafío nuestro de la televisión es incorporarnos a ese ecosistema. Porque si lo seguimos mirando también desde afuera, y muy desde afuera, vamos a perecer en el intento. Entendiendo que en esta lógica Santiago fuera el centro y tenemos todo un ecosistema que empezar a fomentar y empezar a generar desarrollo, ¿qué pasa, Ignacio, cuando desde el punto de vista de la globalización de los contenidos nos enfrentamos a que tenemos plataformas que hoy están siendo vistas por nuestras audiencias, sobre todo infantiles, estoy pensando, la gran mayoría está en los espacios streamers, o sea, Netflix, Disney, Amazon. Tenemos un gran porcentaje de la población en esos espacios. YouTube también es un espacio que hoy día está muy presente, sobre todo con YouTube Kids. Y empezamos a tener una dicotomía entre ir a competir desde el punto de vista de la identidad, y decir, bueno, estos son contenidos locales con mirada global, eso que le gusta mucho a la BBC, definitivamente decimos, bueno, todos los contenidos son bienvenidos y podemos tener efectivamente a los niños diciendo charco en vez de, ¿cierto? O banana en vez de plátano, como decimos nosotros. ¿Se entiende, no? O sea, tenemos un poco esta lógica de... Estamos inmersos en este espacio globalizado, pero también tenemos que entrar a competir a ello, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Es súper interesante esa pregunta. La voy a tomar desde dos lugares. Nosotros en el Consejo hoy día tenemos dos grandes iniciativas que, entre comillas, están asociadas más a la producción audiovisual. Una de ellas es CNTV Infantil y la otra es el Fondo Audiovisual de Fomento, ¿verdad?, que existe hace varios años y que financia producciones que los productores, ¿verdad?, ellos postulan una producción y luego, de acuerdo a ciertas reglas, se define si reciben o no ese presupuesto. Y en el caso de CNTV Infantil es distinto. ¿Y por qué quiero usar este ejemplo? Porque ahí siempre estamos ante la pregunta, siempre nos hacemos esta pregunta. Ok, ¿vamos a producir lo que los niños quieren o lo que los niños necesitan? Porque tienden a no ser la misma cosa. En TikTok está lleno de contenido que es extremadamente popular para niños y probablemente podríamos hacer algo así de popular para niños que haga que estén pegados 20 minutos a la pantalla haciendo nada.
pero nosotros necesitamos otra cosa. Necesitamos hacer que esos niños se enteren de cómo son los otros niños de Chile. Necesitamos hacer que esos niños conozcan cómo son las otras realidades de Chile. Necesitamos hacer que conozcan Chile, que conozcan cómo son nuestras costumbres, nuestra historia, nuestra mitología. Y esto no por una cosa chauvinista ni nacionalista, sino más bien porque es cultura viva y patrimonio que tenemos que rescatar y que tiene que ser parte de su formación, ¿verdad? Y me voy a otro lado. También cómo usamos esas herramientas para contarles también el contenido que necesitan. Por ejemplo, cómo anclamos los valles transversales a nuestra cultura y por qué eso es importante no solo para Santiago, sino también para el resto del país. Cómo eso se combina, ¿verdad? Y cómo eso conversa con la educación parvularia, con la educación primaria, con los números, con las matemáticas. Hay un gran espectro ahí que cubrir, que es distinto a lo que ocurre quizás en el fondo del CNTV, donde efectivamente las productoras van y ahí hay una lógica quizás donde sí efectivamente se produce un aspecto más de competencia, donde tienen que efectivamente crear una industria y participar en una industria que va a ser competitiva, van a competir, ¿verdad?, eventualmente por audiencia o por horas del canal o por horas de publicidad o por cierta torta publicitaria. Y yo creo que ahí está la clave, porque efectivamente hay algunas cosas que podemos hacer desde el Estado que solo podríamos hacerlas gracias a que tienen un cierto financiamiento y que podemos operar desde esta otra lógica, que es la lógica pública, ¿verdad? Donde podemos hacernos cargos de algunos temas que hoy día probablemente algunas industrias no podrían hacer por el valor, por la competencia, porque es muy caro, porque toma mucho tiempo. A nosotros en general hacer una serie audiovisual infantil nos toma 2 años más o menos, entre el momento en que se piensa y el momento en que está en la pantalla, que es un tiempo largo. Todos los que han trabajado, seguro hay algunos acá que les ha tocado trabajar con el Consejo en distintos proyectos, saben que el proyecto audiovisual es una cosa larga y que el momento cuando uno compite, por ejemplo, con un youtuber o un tiktoker que tiene la habilidad de que cuando encuentra una tendencia hoy día en la tarde, mañana en la mañana puede ya tener el video listo. Nosotros en el mundo audiovisual más industrial, ¿verdad?, industrializado, nos toma años. Ya en realidad llegar desde que detectamos una tendencia hasta que la tenemos en pantalla son 2 o 3 años. Entonces ahí también efectivamente se produce algo donde la competencia de estos medios más tradicionales, donde también pueden involucrar al CNTV, empieza a chocar, ¿verdad?, con este otro mundo donde evidentemente la inmediatez, la ausencia de ciertas regulaciones y la total o casi total libertad para poder producir y publicar sin ciertos niveles mínimos de calidad, estoy pensando en cualquier cosa, o sea, desde la calidad de audio hasta la calidad del guión, efectivamente hay una competencia extraña donde ambos, tanto ese youtuber que hace los videos solo, el tiktoker que hace los videos solo en su teléfono, compite con una industria, con una productora que con 35 animadores, 24 guionistas y un modelo de producción y con oficinas. O sea, entonces efectivamente ahí hay un espacio que hoy día, y tiene que ver también con las métricas, ¿verdad? Cómo vamos midiendo todo esto y dónde ponemos entonces los huevos en qué canastos y cuántos canastos hay, porque te parece que tampoco sabemos cuántos son. Quédate. ¿Vale la pena dar la pelea por un VOD del Estado? ¿Vale la pena seguir poniéndole huevo a esta canasta diciendo sí, vamos a entregar un elemento diferenciador? Sí, yo creo que más que el elemento diferenciador, lo que nos queda como Estado es como nuestro objeto es entregar el servicio a la comunidad, a la audiencia. Tenemos que ver dónde está esa audiencia y si esa audiencia mañana migra de vuelta a la televisión tradicional o en línea o streaming o lo que sea, vamos a tener que estar ahí y vamos a tener que sumarnos rápidamente, porque lo que nos interesa en particular es que la audiencia reciba estos contenidos, porque no nos interesa que lo vea porque sí, sino más bien por lo que está detrás y la conversación que se produce después de que reciben estos contenidos. Y ahí no estoy pensando solo en lo infantil, sino que bonito es cuando vemos algún documental financiado por el Fondo CNTV y ocurre una bonita conversación después de verlo, ¿verdad? Donde podemos conversar sobre temas que sí importan. Y ahí es donde creo que está el valor de eso. Luego hay que ver por dónde se emite. Y ahí está la pregunta más entretenida de esta conversación, ¿no? ¿Puedo polemizar? Por favor, vamos, esta es la idea. Yo creo que es un panel de debate. Yo creo que la gran tarea pendiente y la gran deuda es el papel de TVN. Absolutamente. TVN, una empresa pública que puede generar todo el spin-off como empresa pública, de ser el gran desatador de la aceleración digital, del gran transportador público de señales de televisión. No es posible que el canal público, al hora Prime, en ningún canal público, en horario Prime, transmiten una teleserie turca, excepto en Chile. En ningún, previo a una elección, transmiten la asunción del rey de Inglaterra un día antes de un evento electoral. Yo creo que TVN hoy día no sabe la ruta. Y para los medios regionales, TVN podría ser el gran desatador de ecosistemas. Recuerden usted que TVN incluso está cerrando sus bajadas regionales, ¿no?
Entonces yo creo que ahí TVN, que podría ser la gran empresa pública de servicios digitales, gran empresa pública de acelerar varios procedimientos de transformación digital, de ayudar, de apoyar de la introducción y permanencia y sostenibilidad de los canales de televisión y de los medios, no solamente los medios tradicionales, sino que de un ecosistema, yo creo que es una tarea absolutamente pendiente. O sea, me gusta mucho la polémica porque efectivamente es algo que venimos discutiendo hace un rato. Dimos la pelea en la definición de la ley para la señal 2. Se intentó un poco lidiar con eso y hacia dónde nos permitía avanzar el proceso de digitalización y qué rol iba a tener TVN en el proceso de digitalización de los broadcasts en general. Esto que decís tú, el ser el motor, el apalancador del proceso de digitalización. Me estaban haciendo señas que parece que tenemos que terminar. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Sí? Ya, tenemos para una pregunta más. Isol, en ese sentido, ¿cómo salimos o cómo somos capaces de vincularnos desde Chile? Me acuerdo una frase que nos decían harto cuando cuando íbamos a Annecy, al Festival de Animación en Francia, y nos decían, pero ustedes son latinos, vienen como todos juntos, ¿no? O sea, como que venden el mismo paquete juntos. O sea, sí, nos parecemos, hablamos más o menos el mismo idioma, los chilenos hablamos un idioma medio raro, pero en la práctica nos ven como un todo. Entonces, cuando salimos a competir a Europa o a mercados como Norteamérica, nos dicen como, si no venís con mínimo 52 capítulos, 13, o sea, al menos 4 temporadas, no tenemos cómo hacerlo. ¿Cómo nos apoya la tecnología para ir a dar esa pelea con estos majors o estos más grandes? Sí, igual yo no los vería tan a menos, porque, a ver, algunos números, ¿no? Hoy en lo que es consumo de Connected TV, proporcionalmente Chile consume mucho más que Argentina, por ejemplo, siendo muchos menos millones de personas. De los hogares conectados actualmente, el promedio es 4,6 suscripciones por hogar. 3 son suscripciones pagas. Consumen, o sea, hay mucho consumo. Y cómo la tecnología aporta, volviendo a tu pregunta, bueno, justamente hoy en día, y vuelvo a la inteligencia artificial, a la incorporación de la inteligencia artificial como va a achicar los recursos y aumentar la generación en cuanto a velocidad de producción de contenido y cómo va a influir en la producción de contenido. Bueno, los proveedores tecnológicos ahí tenemos como ese desafío también de aportar a la reducción de costos y a que, a ver, hoy nos pasa, por ejemplo, no solo medios de comunicación, nosotros somos de Concepción, Digital Pro Server nace en Concepción y tenemos mucho contacto con medios regionales, con medios independientes, con universidades, con asociaciones. Y hay una cantidad de generación de contenido que es, en cantidad, es muchísima. Y por ahí no se encuentra el lugar o la forma para difundirla, para divulgarla, porque se cree que para poder llegar a ese tipo de lugares hay que invertir muchísimo. Entonces vuelvo a este concepto de, sobre todo, de desmitificar o de poner a la tecnología o a la difusión de todo este contenido como una barrera. No tiene que ser una barrera, justamente es la discusión que tengo con respecto a otros proveedores, ¿no? Lo que hablaban de la descentralización. Es posible, tanto en Argentina como en Chile nos encontramos con muchísimos medios del interior, con medios independientes, con asociaciones que tienen una producción que no tiene nada que envidiarle a los grandes medios de comunicación y que tienen mucha producción en cuanto a cantidad también. Y por ahí tienen miedo o creen que, bueno, esto es para difundirlo acá o no vamos a llegar más allá porque tenemos que competir o con grandes medios de comunicación o tenemos que competir con YouTube, tenemos que competir con streamers, tenemos que competir con... y bueno, no es tan así. Existen soluciones tecnológicas que pueden aportar y agregar, además de agregar valor, ayudar al medio a llegar a todo el mundo y a difundirse en diferentes plataformas, como lo es hoy, y vuelvo con el tema de los fast channels, sí, es una generación de contenido a demanda o de contenido prefabricado que incluso le permite a los chicos llegar a lugares donde creían que no iban a poder llegar y a los grandes reutilizar un montón de inventario de contenido de video que creían en desuso y volver a ponerlo en juego.
digamos, la filosofía de Digital ProServer es un poco cortar con ese mito de que la tecnología es para unos pocos, de que la tecnología es una barrera. Cualquiera que produzca contenido, podemos desde una solución tecnológica adaptada agregarle valor y ponerlo en competencia. Genial. Me están haciendo que se acabó esto hace un rato. Disculpen habernos extendido un poquito, pero está buena la conversa. Muchísimas gracias, Isol, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Rodrigo, por conversar estos temas. Se abre también esta discusión. Creo que todos los que de alguna manera somos parte del ecosistema tenemos un rol que cumplir en la medida en que la digitalización se abre como una oportunidad efectivamente para poder generar procesos de democratización de las comunicaciones, y creo que debemos aprovecharlo. Coincido con Rodrigo que es un tema en el que tenemos que involucrar a TVN. Espero poder contar con ellos en los próximos eventos, pero es importante ver cuál es el rol de los espacios públicos para esta discusión. Muchísimas gracias. Y aprovecho de dejarlos invitados en un ratito más, creo que como en 40 minutos más, a las 5, muchas gracias, Carles. A las 5 tenemos una presentación de un estudio muy grande que hicimos en Chile desde la Fundación Nativo Digital. Se llama el Barómetro del Bienestar Digital. Es un instrumento que tomó una fotografía, es una medición en todo el territorio nacional, zonas urbanas y zonas rurales, respecto del uso, comportamiento y cómo están utilizando las tecnologías los chilenos y las chilenas. Bueno, y personas que también están viviendo en Chile en este territorio tan amplio. Entonces, los dejo invitados a las 5 de la tarde, vamos a estar revisando cifras y eso también nos va a permitir entender a quiénes les estamos hablando y qué están haciendo a quienes les estamos entregando nuestros contenidos. Un abrazo.